Esta es la segunda parte de mi crónica sobre la etiqueta y el protocolo, tanto en la corte como en las escuelas de danza en la España de los siglos XVI y XVII. En la primera parte os hablé de los muchos tratados de etiqueta publicados y del protocolo necesario para estar en una escuela de danza. Y nos quedamos en el interesante momento en el que algunos de los alumnos de estas escuelas se sienten ofendidos y se retan. Esquivel nos relata la forma en que estos picajosos danzarines se retaban. El que está ofendido va a la escuela de donde Manuel enfado, y cuando la ve más llena, pide el alta y endanzándola dice de esta manera: Reto y desafío a don Pedro Nuño, discípulo de don Melchor de Guevara, a danzar y bailar 4 mudanzas de pavana, 6 paseos de gallarda, 2 mudanzas de folía, 2 de rey, 2 de villana, chacona, canario y rastro. Y deposito esta cantidad en el señor maestro, cuya escuela elijo para que se ejecute, y señalo el día 19 del señor. El dinero, la mitad para quien tocare y la mitad para quien ganare. Y nombro por mis padrinos a don Alonso Ortiz y a don Gaspar de Tebas. El que acepta el reto ha de pedir el alta en la escuela donde primero le retaron, y endanzándola dirá estas razones. A mí, noticia ha venido que don Juan de Gaviria, discípulo del maestro señor Esquivel, me ha retado a danzar y bailar. Y en acabándolo de decir, ponés el sombrero con toda la arrogancia que pudiere y proseguir diciendo: Acepto el reto según y en la forma que le pronuncio, y deposito la misma cantidad que depositó, y nombro a don Francisco Ponce y don Cristóbal Balbuena por mis padrinos. El que aceptaba el reto debía de hacer lo mismo en todas las escuelas, diciendo lo mismo y dejando el dinero en depósito. Para que el reto fuera efectivo había que cumplir este requisito. Tampoco era reto si no se señalaba un día para realizarlo. Llegado el día y la hora señalados para el reto, danzaba primero el retador alternándose con el retado. En cada escuela se hacía lo mismo y cada maestro recogía los votos de los asistentes. Obviamente, ganaba quien más votos tuviera, aunque podía darse que estuviesen muy igualados en votos, en cuyo caso se les daba a los dos por buenos, para evitar, como señala Esquivel, que haya discordia entre los padrinos y apasionados sobre si está mal o bien votado. Era tan importante el reconocimiento como buen bailarín que algún padrino, en caso de claro empate, reclamó para su apadrinado la victoria, argumentando que el otro llevaba suelta una de las cintas que sujetaban las calzas, lo que todos los asistentes convinieron que era fealdad y perdió el reto porque, como nos dice Esquivel, para salir a un reto ha de ir un hombre muy atildado en todo. Algunos retos eran para alguna danza particular e incluso se retaba a un maestro. En este caso, si el maestro retado estaba ausente y no podía responder al reto, uno de sus discípulos podía defender su honor. Esquivel nos dice sobre esto: Y esto deben hacer todos los discípulos por sus maestros, porque el maestro, como digo en otro capítulo, es segundo padre y se ha de defender a capa y espada. Pero imaginemos que la clase finaliza sin contratiempos. Una vez terminada la escuela, el maestro permite que los alumnos se reúnan en conversación, bien de pie o sentados. Y precisamente el arte de la conversación era uno de los pilares fundamentales del comportamiento áulico. A este respecto, el Galateo nos dice que la conversación debe ser apacible y agradable, evitando palabras groseras, aunque advierte que no hay que extralimitarse en agradar, porque el que se deleita de asegurar mucho el placer del que le escucha puede ser tenido por juglar o por ventura por lisonjero, antes que por modesto gentilhombre. Lógicamente, aconseja evitar las conversaciones sobre asuntos desagradables para cualquiera de los sentidos que puedan estimular la imaginación con las peores imágenes. Advierte
que no hay que dormirse durante la conversación con otros, porque haciéndolo así por puro descuido, parece que no les estiman y que hacen poco caso de aquel tal razonamiento, de más de entender que el que duerme está descuidado, y tan a su sabor que suele muchas veces roncar o hacer alguna cosa desagradable al oído o a la vista, y muy a menudo se halla estar sudando, la boca entreabierta, con mucha fealdad. Es también mala costumbre levantarse o pasearse cuando el resto está sentado o ponerse a cortar las uñas, porque es como si no tuviesen en nada aquella conversación. Debe evitar moverse demasiado en el asiento y tenerla una pierna sobre la otra ni tan alta que aquella parte que cubren los vestidos se pueda ver, especialmente en persona eclesiástica. Y mucho más se deben recatar de esto las mujeres, a quienes les está mejor el sosiego para no estar meneando los pies ni temblando las rodillas tomándoselas con las manos. Y sigue aconsejando sobre el sosiego del cuerpo durante la conversación. Y cuando con alguno hablare, no le ha de estar dando con el codo o con la mano, como muchos suelen hacer a cada palabra, diciendo: ¿qué digo? ¿No es esto verdad? Oídme, señor fulano. Y todavía les están sacudiendo con las manos en los pechos y asiéndoles de los botones. Y yo vi uno que tenía tal maña en esto que desabrochaba a cuantos hablaba. Las normas sobre la conversación cortesana se multiplican y extienden a todos los ámbitos imaginables de la oratoria y el lenguaje corporal. No puede ser fría ni sin sustancia, pero tampoco tan culta y exquisita que no la entienda el resto de los asistentes. Durante la charla ha de mantenerse una distancia prudencial para no rociar de saliva a nuestro interlocutor ni echarle mal aliento, ni mirarle tan fijamente que parezca que quien nos habla es una milagrosa maravilla. Incluso hay que ser precavido con nuestra expresividad. Y esto del saber bien decir ha de ser no haciendo diferencias y demasías de tonos, ni tampoco como hacen los que representan comedias. La voz no ha de ser ronca ni áspera, ni se debe hacer mucho ruido con ella por causa de risa ni de otro accidente. Castiglione ya señalaba que la gravedad y el sosiego eran considerados una característica del cortesano español, y elogia en su obra la gravedad varonil en el rostro de los cortesanos al conversar, pero sin renunciar a parecer dulce al mismo tiempo. Es imposible estar siempre pendiente de todas estas exigencias. Con razón, como os decía al principio, Antonio de Guevara comienza su aviso de privados y doctrina de cortesanos con esta frase: que más corazón es menester para sufrir la corte que para andar en la guerra. El ingenio era otra de las herramientas de la cortesanía, pero su ejercicio tampoco se libraba de una estricta etiqueta. De hecho, el mismo Antonio de Guevara recomienda que las burlas, para que gusten y no enojen, han de ser pocas, graciosas y no pesadas, y por falta de alguna de estas condiciones sucede que muchas veces de burlar vienen a reñir. Este juego de burlas graciosas, llamados motes en la época, tiene una magnífica representación en el libro de motes de damas y caballeros que Luis de Milán publica en 1535 en la corte valenciana de la reina doña Germana de Foix. Este facsímil me servirá para explicaros su uso. Es un delicioso libro con el subtítulo de Juego de mandar, donde las damas imponían una tarea a los caballeros y ellos debían cumplirla o pagar una prenda, haciendo alguna tarea humillantemente divertida para regocijo de ellas. No olvidemos que los teóricos del arte de la galantería establecieron las leyes fundamentales de lo que llamaron la monarquía de las damas, donde la satisfacción de sus deseos era una obligación de honor para los caballeros, hasta el punto de que esas reglas tenían que imponerse aunque desafiasen incluso las órdenes de los reyes. La galantería era como una forma de religión cuyas ceremonias y ritos debían observarse con toda seriedad. Pero volvamos al libro de motes. El mismo autor nos explica la manera cómo se ha de jugar este juego de mandar. Teniendo un caballero el libro entre sus manos cerrado, suplicará a una dama que le abra y abierto que le haya, hallarán una dama y un caballero pintados cada uno con un mote delante de sí.
el de la dama será para mandar al caballero. Yo os mando que no habléis por espacio de 1 hora, porque no nos enojéis, ni a criada, ni a señora. El cual ha de ser muy obediente, pues por la obediencia que ha de tener en hacer lo que le mandará la dama, tiene mote a su propósito el libro. Y el caballero que no será obediente sea condenado por las damas en lo que les pareciere, y echado de la sala. Después otro caballero y otra dama harán lo mismo que los primeros han hecho. Extendeos en el suelo como hombre amortecido y echad un gran gemido. Vos, señora, sois el suelo, y yo soy el extendido enterrado en vuestro olvido. Y todos los otros después, por su orden, hasta que las damas manden cesar el juego. Luis de Milán, además del libro de motes, publica 2 obras más. El Maestro, en 1536, donde instruía en conocimientos musicales, y El Cortesano, publicado en 1561. Una crónica de los entretenimientos palaciegos en la corte del duque de Calabria, don Fernando de Aragón, y Germana de Foix, como la recitación de poesías, actuaciones musicales, juegos de motes y pullas o representaciones de farsas, máscaras y torneos. Pero podría decirse que estas 3 obras componen un proyecto educativo para la nobleza virreinal valenciana de la época. En este complejo ejercicio de la cortesanía que requiere tantas habilidades en el comportamiento cotidiano, Esquivel no deja dudas de la importancia del aprendizaje de la danza en una escuela para la formación de un cortesano. Por todas estas razones que he dicho en este capítulo, no tan solamente se deben frecuentar las escuelas para saber danzar, sino también para aprender cortesía, aliño, compostura y bien hablar, y ser capaces de muchas materias. Porque los que entran en escuelas mientras no se danza, se habla de la destreza de las armas, de la gramática, de la filosofía y de todas las demás habilidades que los hombres de buen gusto profesan. Esta relación de la danza con las armas ya la he subrayado en vídeos anteriores, y las razones que nos da Esquivel para combinarlas se resumen en su tratado en esta frase. Ha habido muy pocos que dancen que no hayan frecuentado las armas, porque como se hallan diligentes de pies y con fuerza en las piernas, y tienen los oídos llenos de oír en la escuela tratar de la destreza, van a aprender más apriesa que el que no sabe danzar. Y por eso el danzar y el juego de las armas los tengo por hermanos. Y en este tratado podría yo poner muchos diestros de ambas habilidades. La galanura, la belleza física, es un extra añadido a la habilidad al danzar, pues parece mejor danzando que otro que no lo sea, porque el que danza bien y es galán es como tener pujanza y destreza en las armas. Si quedaba alguna duda de la importancia de la danza cortesana, la que se aprendía en escuelas o bien, como en el caso de las mujeres, en sus casas, escuchemos el comentario de Esquivel sobre las danzas de cascabel. Todos los maestros aborrecen a los de las danzas de cascabel, y con mucha razón, porque es muy distinta a la de cuenta y de muy inferior lugar. Y así ningún maestro de reputación ni con escuela abierta se ha hallado jamás en semejantes chapadanzas, y si alguno lo ha hecho no habrá sido teniendo escuela ni llegado a noticia de sus discípulos, porque el que lo supiere rehusará serlo de allí en adelante, porque la danza de cascabel es para gente que puede salir a danzar por las calles, y el danzado de cuenta es para los príncipes y gente de reputación. Vuelve a criticar a los maestros ilícitos que andan con la guitarrilla debajo de la capa, y subraya la importancia de los buenos respetos cuando se les confía a las discípulas con las que han de ejercer de figura paterna. Confianza que si se traiciona es merecedora de gran castigo. Encuentra muy importante y difícil saber enseñar a mujeres porque, aunque danzan con el mismo compás y compostura, son las mudanzas muy diferentes.
Hasta tal punto era importante ese comportamiento respetuoso que cuando el maestro daba lección en la casa de sus discípulos mantenía puesta la capa como signo de cortesía y buena crianza. Esquivel nos dice además que los buenos maestros deben conocer todos los tañidos y danzas antiguas, aunque ahora no se practiquen, como son españoleta, el brand de Inglaterra, el turdión, el hacha, el caballero, la dama y otros semejantes que sirven en los saraos y máscaras que se hacen a su majestad y a otros príncipes. De estas danzas cortesanas tradicionales sí que seguían en boga el Alta, la Baja y Rey Don Alfonso. Esquivel siempre pone como ejemplo de maestro excepcional al suyo propio, Antonio de Almenda, del que dice: es entendido, apacible, severo, limpio, aseado, galán, de buenos respetos y, sobre todo, muy cortés. Y al que dedica esta octava: si ser maestro intentas elegante y que alabe tu fama el orbe todo, razón no es que vivas ignorante de que debes tener estilo y modo. Y si en destreza quieres ir delante, no a que de ti te fíes me acomodo. Imita al más capaz, prudente y diestro, pues las señas te doy de mi maestro. Es por eso que, aunque Esquivel publica su tratado, nunca deja que el lector olvide que sin un buen maestro que enseñe personalmente no se puede danzar bien. No hay arte, ni oficio, ni habilidad de que se hayan impreso libros, ni tratados, que con ellos, sin voz viva, se pueda aprender todo lo necesario. Porque todo esto, sin maestro, solo servirá para alumbrar algunas cosas. Espero que esta crónica haya servido para alumbrar algunos aspectos de aquella sociedad tan codificada en su protocolo y etiqueta. Esta realidad cotidiana se verá reflejada a veces desde la sátira en las comedias y entremeses del siglo de oro, donde también aparece la danza, y que será el tema de mi próxima crónica. Nos vemos en los corrales de comedias.